Filipenses capítulo 2, verso número 8 en adelante. Siéntese, tenga la bondad. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Amén. Esa es la puerta de la salvación, donde vemos cómo el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Para qué? No nos podemos dejar desesperar. No te desesperes, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Todo lo contrario, a buscar de Dios para que seamos todos bendecidos grandemente. ¿Cuál es la puerta para entrar al reino de los cielos? La humildad. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Él nos está enseñando a nosotros cómo debemos seguir el ejemplo de Él, para no dejarnos desesperar. Imagínense, el Hijo de Dios dejó la gloria del Padre, el reino de los cielos, y se quebrantó a venir a dar su vida por nosotros. Por eso cuando Él dice hay caminos que al hombre le parecen derechos, necesitamos tener mucho cuidado, porque es la puerta ancha, la puerta del mundo y la puerta de la salvación. ¿Cuál es el ejemplo? El Señor Jesús. ¿Qué hizo? Se humilló a sí mismo. ¿Cómo fue su vida? Fue obediente. Entonces, por eso dice el que perseverare. Ahora, Dios tiene muchas sorpresas. Lo importante es que a través de la fidelidad, cuando te llegue la oportunidad, el turno, usted está fiel. Porque muchos no aguantan, como dicen por ahí los impíos, no aguantan el voltaje. Entonces, ¿qué hizo Dios y qué conquistó el Señor Jesús a través de la obediencia? A través de humillarse, verso número 9. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Un cristiano sin experiencia, sin disciplina, sin abnegación, sin pasar por diferentes pruebas, ¿será que puede enseñar a otro? No, no tiene la autoridad, no tiene la experiencia, no tiene la formación. Entonces, dentro de la vida cristiana, Dios nos va a permitir pasar muchas experiencias, porque va a llegar una persona que tiene problemas, y si usted no ha tenido experiencias, ¿cómo lo puede ayudar? ¿Lo puede ayudar? No lo puede ayudar. ¿Por qué? Porque usted no ha tenido la experiencia. Entonces, el ejemplo y la enseñanza y la doctrina va acompañada de experiencias. Por eso, hermanos, en el servicio a Dios nos toca quebrantarnos hasta lo sumo, porque hemos pasado trapiches, no pruebas, sino
hemos pasado por un molino fuerte, duro, que donde no tengamos amor a Dios ya no estaríamos sirviendo. Eso quiere decir que muchos no aguantan las pruebas y el enemigo se aprovecha y los va a descarriar. Por eso, cuando vemos la vida del Señor Jesús, varón de dolores, así por dura que sea la prueba, y Él es el ejemplo, abatido, herido de Dios, molido por nuestras rebeliones, pero sin embargo Dios le dio tanta fortaleza que llevó nuestras iniquidades sobre su cuerpo en la cruz, para que estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él, con toda la experiencia, con toda la formación y con toda la fidelidad, si ponemos la mirada en Él, vamos a salir adelante. Dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. A su nombre. Entonces, ¿cómo Dios va a formarlo si usted no permite? Si no obedece, si no tiene un corazón contrito y humillado, el diablo lo saca como Pepe Guama para afuera. ¿Por qué? Porque Él es el ejemplo de la iglesia. Si a Él lo vituperaron, si a Él lo escupieron, si a Él lo ultrajaron, si a Él le golpeaban, ¿qué no le dijeron? La vida cristiana es para gente que esté dispuesta a quebrantarse hasta lo sumo para que Dios nos levante, para que Dios nos respalde y para que Dios nos bendiga. La Biblia dice, Hebreos 2:2, puestos los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hermanos, son cosas tan supremamente delicadas. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo pasamos la prueba? Hay una sola manera. Cuando usted es espiritual y vive en santidad. Porque cuando usted le pone su corazón o su mente a los problemas, el diablo te escandaliza. El diablo te daña. Porque los problemas del cristiano son espirituales, no carnales. Y se deben resolver carnalmente o espiritualmente. Nos toca llevarle todo al Señor Jesús. Por eso Él nos manda, nos enseña. Puesto los ojos en ¿quién? El autor y consumador de ¿qué? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la maldición. Son cosas muy delicadas. Y Dios le exaltó, Dios le glorificó, Dios le resucitó con un cuerpo lleno de gloria, pero le tocó negarse a sí mismo. Menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Bien, le pregunto, ¿usted cómo toma esta enseñanza? ¿En la carne o en el espíritu? Si la toma en la carne,
el enemigo lo destruye. Si obedece en el Espíritu, usted dice, por amor a papá Dios, me quebranto, por amor a papá Dios, paso la prueba, y usted empieza a clamar. Y si depende de Dios, como Él sufrió el oprobio, Él sufrió el desprecio, y fue varón de dolores, entonces nos da la capacidad, nos da la unción para nosotros ser más que vencedores. Imagínense, dice que cuando le maldecían, él oraba por los que lo maldecían. Tremendo eso. Que le vituperaban y él no hacía sino ore. Y por último reunió todo y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces las pruebas, las dificultades nos van a hacer mejores o peores, porque tenemos que buscar de Dios, porque tenemos que depender de Dios, porque Él lo llena todo. Como Dios, hermanos, a medida que vamos creciendo en el Espíritu, los demonios nos van a coger más, por un lado bronca y por el otro miedo. Bronca para que usted no siga adelante, y miedo si usted los echa para afuera. Entonces, hasta que por último ya no se le arrima. Ya sabe que usted es un cristiano de poder, que con usted no pudo, y todo lo contrario, usted le dice al diablo, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si en este tiempo, que es un tiempo difícil, pero también es diferente al tiempo que uno vivió empezando la vida cristiana. Empezando la vida cristiana en esa época, la familia, los amigos, en el trabajo, en el hogar, sí que le costaba a las hermanas ser cristianas. Cuando daban con gente perversa, dañada, que se inventaban todo tipo de maldades, esas mujeres eran azotadas, golpeadas. Yo conocí varios casos de que los maridos sacaban a la mujer de la casa y ella le tocaba dormir en la puerta en la calle por ser cristiana. Nos tocó recibir varias personas que los echaron de la casa por ser cristianos, por orar, por buscar de Dios. Pero ¿qué hay en el fondo de eso? Para que usted tenga mucho cuidado y no se deje engañar. El pecado. ¿Por qué Juan el Bautista le cortaron la cabeza? ¿Quién me puede decir? ¿Por amonestar a quién? Hermanos, porque a Herodes no le gustaba la verdad. Y la mujer que tenía no era la esposa de él. Y Juan el Bautista le amonestaba hasta que por fin le mandó quitar la cabeza. Eso era el problema. Cuando me tocó recibir a un muchacho que lo botaron de la casa, entonces él, le pregunto, bueno, ¿y por qué lo echaron de la casa? Pastor, porque resulta que la mamá lo tuvo a él
con el marido que tuvo. Y se la sacó del marido, le quitó a la mujer. Entonces el muchacho, como cristiano, le exhortaba que estaba mal hecho eso. Y el padrastro, la única manera es echarlo de la casa. A veces hay cosas de fondo que uno no entiende, hermano. Póngale cuidado. Hay cosas que uno no comprende, hermano. Pero hay cosas de fondo que son delicadas. Es como cuando usted tiene un encono y empieza a meterle la uña, se le vuelve una llaga. Hay otras cosas de fondo que a veces uno no ora, no clama para que Dios le aclare la diversidad de problemas que hay. Entonces, ¿quién nos separa del amor de Cristo? No. En el esplendor de gloria, Padre, Señor, arranca toda venda. Padre, necesitamos sabiduría para poder ver qué es lo que tú tienes para nosotros, qué es lo que tú nos das. Siendo el esplendor de su gloria, entonces uno necesita es la gloria de Dios, que solamente Él la tiene para todo aquel que le pida. Recordemos lo que pasó con el Bartimeo, el ciego. Empezó a clamar, a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesús se acerca: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: que recobre la vista. Hermanos, aprendamos a quebrantarnos, que dé la solución a todos los problemas que vengan, hermano. Él es la respuesta. Siendo el resplandor de su gloria, no nos podemos dejar bloquear del enemigo. No, hermano. No. Todo lo contrario. Ni quiero más de tu poder, quiero más de tu gloria, quiero más sabiduría, necesito más unción. ¿Por qué, hermanos? Porque en este mundo el que vence es el que triunfa, el que pelea la buena batalla, el que derrota la adversidad, el que vence la desgracia. Y todo eso con la ayuda de Dios, Dios nos va a sacar adelante. En Él somos más que ¿qué? Entonces necesitamos más de su poder, necesitamos más de su gloria. Y a medida que Dios nos va santificando, que nos va purificando, nosotros somos capaces de lograr lo que el justo se proponga con la ayuda de Dios. Dios lo saca en victoria. Sale algo todavía que se llama la fe. Imagínense cuando Dios le habla al Hijo y Él da testimonio y dice: ¿qué dijo Él? Que resucitaría al tercer día. Y todo el mundo se asustó. Todo el mundo empezó: pero es que no hemos visto a resucitar a nadie. Ese hombre está loco, ¿cómo va a decir que va a resucitar al tercer día? No hemos visto al primero. Pero él dice: yo vengo con una fe viva. Primero, el Padre que me envió, Él me dijo: resucitará al tercer día. ¿Qué hizo Él? Él no se detuvo en comentarios. Él no se detuvo en cosas, pensamientos humanos. Él iba tras la bendición, tras la promesa. ¿Y qué hicieron? Le echaron mano. Ese tipo está loco, no le crean. No hemos visto a nadie resucitar. Entonces él complementa y dice: no es que ustedes me quiten la vida, es que yo vine a ponerla para salvación, pero yo resucitaré al tercer día. ¿Por qué? Porque estaba escrito de Él.
varón de dolores, experimentado en quebranto. Y todas las promesas que Dios tiene, nosotros tenemos que tener, hermanos, una claridad y una fe inquebrantable para poder lograr la meta del supremo llamamiento. Mire la profecía, Isaías 53, 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo, y a muchos llevarán las iniquidades de ellos. Por tanto, le daré parte con los grandes, con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Nosotros tenemos que depender y entender que el poder del cristiano viene de parte de Dios. No es algo normal. Eso no lo va a conseguir usted en ninguna parte. Es un regalo de Dios. Por eso, cuando Él capacitó a los discípulos, les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A su nombre. Mire, la tercera persona. Usted no va a encontrar en la Biblia la palabra Trinidad. Nunca la va a encontrar. Pero ¿qué compone un triángulo? ¿Que tiene cuántos lados? 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son 3. Amén. Entonces, el Padre, el Hijo llegó al Padre, se cumplió la labor de Él, resucitó al tercer día, fue arrebatado. Hechos de los Apóstoles, cuando Él se aparece a los discípulos y le da mandamiento, estaba en Galilea, y todo el mundo, cuando lo vio que fue arrebatado, entonces dice la Escritura: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, conforme es arrebatado, así seremos nosotros. Por eso, hermanos, hay una diferencia muy marcada. Ahorita sí la tenemos que apreciar. El mundo va a su final y la iglesia, Dios la está santificando. El mundo va a su final, pero Cristo viene por la iglesia. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vamos a ver el fruto de la fidelidad, de la abnegación y de la consagración a su nombre. Y por eso dice el Señor: sin santidad, y tenemos que vencer todas las trampas del diablo, trabas, lo que se nos venga encima. Y la única manera es bajo la poderosa unción del Espíritu Santo. La iglesia tiene una dependencia del 1000 por 1, puestos los ojos en Jesús. Que Dios te aumente la fe, que usted sepa que sin fe es que imposible, que sin fe que es imposible agradar a Dios. Señor, acrecenta la fe, multiplícala. Padre, haz que podamos saborearla, haz que podamos, que nuestro espíritu lo entienda, se goza, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque, hermanos, estamos frente a hechos que si no dependemos de Dios, hasta ahí llegamos. Yo recuerdo cuando me decían los guerrilleros: le hicimos la tumba, mírenla, hoy va a ser el juicio. No, el diablo está equivocado. A mí el que me juzga es Dios. ¿A usted quién lo juzga? Usted ya tuvo un juicio. ¿Y sabe cuál fue? Cuando se arrepintió, cuando Dios lo llamó, entonces Dios lo justificó
lo perdonó, lo santificó, lo libertó y usted es una nueva criatura. En ese juicio que Dios le dio, el hombre de pecado fue ¿qué? Y si alguno está en Cristo, las cosas viejas, todas son ¿qué? Entonces no dependamos del mundo que cada día fracasa, cada día se acaba, cada día se empeora. Dios tiene cosas nuevas para usted. Su gracia, su amor, su poder, milagros, prodigios, señales. Y hacer de ti una persona muy especial. Dios es especialista. Dios te ama. Una de las cualidades de Dios es el amor de Dios. Dios es amor. Por eso se cumple la Escritura. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y el Señor Jesús se ofreció. Cuando Él le pregunta, ¿quién irá por vosotros? Y el Señor Jesús le dice, envíame a mí. El Verbo se hizo carne. Se humilló hasta lo sumo. Y fue obediente. Mire cómo las cosas se logran. Porque Él triunfó, se humilló a sí mismo. Segundo, fue muy obediente. Siempre dependió del Padre. Si usted, hermano, viene de un mundo de pecado, deslígase de ese mundo que no te da sino desgracia. Agárrate de la mano del Todopoderoso y verás la gloria de Dios. A su nombre. Dios quiere mostrar su gloria a través de nuestras vidas. Dios quiere mostrar su gloria. En la primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces uno ya, hermanos, ¿quién no va a entender el milagro de la nueva naturaleza? Otra vez, si alguno está en Cristo, entonces usted necesita entender, vivir, manejar y conocer esa nueva naturaleza. Si alguno está en Cristo, ¿por qué? Porque Él nos rescató de vuestra vana manera de ¿qué? Vuestra vana manera de vivir. El diablo arremeda. Hay que tener un cuidado en eso. ¿De dónde sacan un billete falso? De uno bueno. Es una imitación, pero nunca es bueno. Por eso la Biblia dice, cuidado, porque el diablo transgiversa todo. A lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Pero el testimonio en la vida de cada quien es lo más esencial. Para que usted sea cristiano, el testimonio que Dios le dio rescatándolo de vuestra vana manera de vivir es lo que usted puede comprobar, testificar la misma gloria de Dios. Nos toca esforzarnos al máximo, pero lo vamos a lograr a su nombre. Lo vamos a lograr, pero usted va a presentarse como un vaso que Dios muestre su gloria a través de su vida. Entonces, si el hombre de pecado fue destruido y usted es testigo de que Dios te rescató de la vana manera de vivir, entonces, hermanos, ¿qué le impide que no busque de Dios, que no ame a Dios, que no honre a Dios si todo pasa? Todo se acaba, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Si Él es el ejemplo perfecto, Tito capítulo 2, verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Viene a mi corazón el ejemplo de Moisés. Es tremendo eso.
Mire, hermanos, la voluntad de Dios primero que todo. La voluntad de Dios por encima de todo, para que usted sepa a dónde echarle mano. ¿Por qué? El nacimiento de Moisés, Faraón tenía esclavo al pueblo de Israel. Ese nunca permite, y es un de cuidado. El Faraón sabía que si las hijas de Israel tuvieran hijos, un cristiano es 10, 20 veces mejor que un impío. Ojo, póngale cuidado como Dios quiere hacer de tu vida. Una persona 10 veces más que cualquier impío. Y si no, preguntémosle a Daniel cuando Dios lo llamó. ¿Y sabe qué dijo? ¿Sabe qué dijo? Nabucodonosor: este hombre es 10 veces mejor que los que estamos nosotros cuidando. ¿Por qué? Porque cuando a usted lo cuida no el hombre sino el diablo, lo acaba. Y cuando Dios te cuida, te hace 100 veces mejor. ¿Y para qué? Para mostrar en nosotros su gloria. Si ya Dios te rescató de una vana manera de vivir, ¿qué va a hacer por allá, hermano? Si allá no hay sino desgracia. Ahora busquemos de Dios para que Dios te santifique, Dios te levante y tengas cuidado. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Una sola cosa sé, hermanos, y usted debe tenerla en cuenta. Si el Señor Jesús no te hubiera rescatado, ¿qué sería de tu vida? Si el Señor Jesús no te da la habilidad, que eso se llama carisma. El carisma de Dios en la humanidad: trabajar, procrear, aspirar y tener. Ese es el carisma. Pero ya usted, al ser hijo de Dios, es heredero. No tiene el carisma, tiene directamente la gloria de Dios. Venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos herederos del reino. Todo ser viviente tiene el carisma de Dios, y si no se muere. Sí, hermano, una mata. Dios le dio el carisma y le dijo: usted la he creado para que dé semilla y para que dé fruto. Como esa planta tiene un carisma que Dios le dio, y es para que dé fruto y dé semilla, entonces todo subsiste. Todo lo que Dios creó subsiste porque Dios le dio vida, le dio el regalo, le dio a la naturaleza el regalo de la multiplicación, al hombre la procreación, hermano. Pero aquí, al ser hijos de Dios, somos los herederos del reino. A su nombre. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Hermanos, que Dios te abra los ojos espirituales. ¿Por qué? Romanos 3:25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Padre, transforma, cambia, muévete en nuestros corazones y capacítanos para poder alcanzar el conocimiento, la gracia, la grandeza tuya. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire el poder del Señor Jesús.
Hace unos años, un científico dijo, oiga, ¿por qué la gente sigue a Jesús? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es él? Y ese creó todo para probar el poder de Jesús. Entonces se fue a donde los curas, a donde el Papa, y dice, yo quiero saber quién es Jesús. Porque ese hombre, su milagro, su poder, su grandeza, ¿qué era lo que él tenía? Y fue y le pidió el manto de Turín. Entonces, el primero lo hicieron 500 años después de Cristo. Lo metieron en la basílica no sé dónde. El segundo, para allá, para la basílica de San Pedro. Y el otro lo tenían ellos. Tan pronto lo metieron a la prueba, los otros decían, esto fue hecho tanto tiempo atrás. Y el verdadero explotó todo lo que el hombre había hecho, la ciencia, para probar. Y ese hombre se para asustado, dijo, con razón que la presencia de Jesús es poderosa, es sublime. Oiga, hermano, ¿qué eso pasa? Quitémonos los chichas y que Dios nos dé su poder, su esplendidez, su gracia, su gloria, su grandeza, hermano. Póngale cuidado a eso. Y el tipo dice, con razón que Jesús fue más que vencedor, un hombre especial lleno de poder, que es lo que la gente no sabe, hermanos. La gente busca el poder, unos en las drogas, otros matando, otros secuestrando, otros. ¿Qué es lo que no hace el diablo con la gente? Porque es un imitador. Pero el verdadero cristiano, donde vaya, sabe, hasta los demonios dicen, allá van los siervos del Dios Altísimo, los que nos anuncian el camino de la salvación. Hermanos, por eso el esplendor de la gloria de Dios está en Jesús. Y si el Señor Jesús está en usted, usted maneja el poder de Dios. Usted tiene el poder de Dios. Y aquí ya se acabó que usted es de buenas. No, Dios le abre puertas donde vaya. A su nombre. Donde usted esté diferente a los demás, porque contigo está la gloria de Dios. Ojo con eso, hermanos. Es de cuidado entender la gloria de Dios. A su nombre. A su nombre. Porque imagínense el día del juicio. Dice Apocalipsis capítulo 7, verso 9 en adelante. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano, a su nombre, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Padre, despiértanos los sentidos del espíritu, del alma, de la conciencia, porque estamos leyendo nada menos que qué es la gloria de Dios, qué es el juicio de Dios, y donde toda la humanidad va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Por qué somos diferentes al mundo, al pecado? Porque nosotros somos los herederos de la casa de Dios. ¿Qué hay en la casa de mi Padre? ¿Qué hay en la casa de mi Padre? ¿Y cuál es la casa del diablo? Tremendo eso, hermano. La casa del diablo es el infierno, nada menos ni nada más.
que es la muerte segunda. Dice Apocalipsis que Satanás, que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miren lo que le espera al diablo y a sus secuaces. Pero para usted, Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el Señor Jesús está a la diestra del Padre y fue a preparar, pero viene por nosotros para que estemos por los siglos de los siglos, amén, como herederos de la gloria de Dios. Son privilegios que hay que aprovechar. ¿Cuál es la casa del diablo? Bien, volvemos. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que hallan en ellos y fueron juzgados según sus obras. La muerte, el Hades, fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y en él el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Y cuál es el lago de fuego? Que se destapó en España, una ventana del infierno. Tremendo eso, ¿no? Que queda en la profundidad del corazón de la tierra, queda en el infierno, que es arde con fuego y azufre. Eso tiene este movimiento impresionante eso. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida, con el mismo diablo serán lanzados ¿a dónde? Al lago de qué, que es el propio infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es que la muerte segunda, a su nombre. ¿Qué es la muerte que? Dice Apocalipsis 19:20. La bestia, que son los poderes mundiales, tipificados en imperios, tipificados en gobiernos, dañados, perversos, y actúan peor que animales irracionales. Y vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia, esos horrores, esas calamidades que se ven en el mundo, es la bestia. La injusticia que posee a los reyes de la tierra de cosas bestiales. ¿Para qué, hermanos? Para que dañen, que esclavicen a los pueblos. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Todos esos falsos mentirosos, porque mire, los ministerios de Dios son para edificación de la iglesia. Un falso profeta es un vagabundo que quiere vivir de los demás, engañándoles con ofrecimientos, con palabras, con casas, con palabras mentirosas que nunca se van a cumplir.
Hay que estudiar la palabra, porque la verdadera profecía es la palabra de Dios. Entonces, fue la bestia. Hay todas esas locuras, demencias. Y son ejércitos. Vaya usted a esa fuerza aérea que preparan, lo que le ponen los aviones dragones con bombas, hermano, donde cae una no vuelve a nacer por 200 años, un abre pasto. Ese odio que cargan entre las naciones, porque a Dios le gusta es que se enfrenten, que se acaben, que se eliminen unos a otros. Eso es parte de la bestia, cosas demenciales, pero va a ser apresada. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado. Y los que recibieron la marca de la bestia habían adorado la imagen. Estos son los que fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Terrible, hermanos. Pero ahorita ya Satanás está preparando el 666. Cristo viene por la iglesia que se llama la gran tribulación. Estamos viviendo una tribulación, pero la gran tribulación es cuando la gente la atormenta tanto el diablo que desearán la muerte y le dicen a un monte caiga y no les obedecerá, no se cae. La muerte no actúa en ellos. Se llama la gran tribulación. Pero todos los preparativos, adelantos o ciencia y cosas científicas que están haciendo, y esta peste que está, hermanos, con ese dinero de toda esa cantidad de vacunas están comprando las empresas que el mismo diablo ha quebrado. La están comprando los chinos para hacer la bestia y marcar al que no tenga la marca el 666. Como eso se van a apoderar de todas las grandes empresas, de todo el comercio. Es la mentalidad de ellos para gobernar con el anticristo. Y el que no tenga la marca de la bestia no puede comprar ni vender. Pero nosotros somos gente de fe, de poder, como Elías. Si tenemos una vasija, nunca escaseará la harina, el aceite. Hermanos, Dios quiere que resplandezcamos como a multitudes como la arena del mar. Que usted crezca en fe, en poder. Cualquier circunstancia o problema que tenga, entrénese ahí. Los boxeadores se entrenan con unos peras o cosas materiales. Dios pone a entrenarlo a usted, problemas, situaciones, dificultades. Ahí se está entrenando para vencer al diablo. Por eso dice el Señor: el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido al enemigo. Que Dios nos renueve, que Dios nos cambie y que siempre sigamos en pos de la misma gloria de Dios. Padre, glorifícate. El Señor Jesús es propicio a cada uno de nosotros. El Señor Jesús nos redimió con su sangre preciosa. Nos perdonó nuestras iniquidades para llenarnos de gloria. Señor Jesús, abre los sentidos del espíritu de la iglesia en este tiempo. Señor, haz que tengamos una amistad en el alma, en el espíritu, en lo profundo de nuestro corazón, porque tú eres el camino. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Si nos quebrantamos y hacemos la voluntad de Dios, tiempo que perder. Señor, habla a través de mi vida. Señor, hazme un instrumento de bendición, hermano, y Dios se va a glorificar. Dios te va a proveer, Dios te va a bendecir. Dios va a hacer de ti una institución llena de sabiduría, llena de gloria, llena de poder, llena de gracia. Padre, glorifícate en esta hora. Arranca toda ceguera, arranca toda ruina espiritual, Señor.
haznos vasos de honra para la gloria de tu nombre. Padre, glorifícate, Rey del cielo. Señor, queremos ser partícipes de la gloria de Dios, ser partícipes, herederos, Padre. Y tú mismo nos has dicho que un día vamos a compadecer y te vamos a dar testimonio de las maravillas de Dios, te vamos a dar testimonio de la misma gloria de Dios. Sí, hermano, a veces nos tocará sembrar con lágrimas, no importa, pero con regocijo vamos a cosechar, hermano. Gracias. Todo lo bueno cuesta, hermano, pero Dios, Él se entregó como ejemplo, propiciación, y dio su vida por ti. Y Él dice: ahora pongamos la vida por los hermanos, pongamos la vida, hermano, que hay otras almas que no están aquí, pero que Él va a traer a través de tus oraciones, a través de tu testimonio, a través de la predicación. Dios te está capacitando para que seamos hacedores de su palabra, para que seamos instrumentos en sus manos para la gloria de Dios. Padre, glorifícate, glorifícate, glorifícate. Señor, rompe toda ceguera. Padre, danos una victoria en esta hora sobre las fuerzas del mal. Padre, ahora mismo reprendemos toda frialdad, reprendemos toda indiferencia. Padre, cautívanos, tómanos, Padre. Haz que de nuestro interior correrán ríos de gloria, haz que de nuestro interior correrán ríos de agua de vida. Ven que el poder de Dios está para bendecirte, está para hacer de tu vida una poderosa bendición. Ven que el Espíritu de Dios te transforma. Ven que Él dice: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Padre, glorifícate, 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 Señor. Arranca toda venda, arranca toda ceguera, Padre. Que brote de nuestro corazón ese fervor para servirte, Padre. Que podamos ser usados, Padre. Que el día que nos llame ante tu presencia hemos hecho la labor, hemos obedecido, Padre, hemos sido fieles para tu gloria. Ahora mismo, Padre, glorifícate con tu poder. Impáctanos hasta lo profundo de nuestro ser. Impáctanos, Señor, para ser instrumentos en tus manos. En el nombre de Jesús de Nazaret, echamos fuera toda ruina espiritual, echamos fuera toda ceguera espiritual, echamos fuera toda maldición, echamos fuera, Padre, toda frialdad, toda muerte espiritual. Padre, la reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, glorifícate, 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 poder de Dios. Padre, tú nos has llamado a ser los administradores de tu gloria, a ser los instrumentos, Padre, vasos de honra. Llénanos, tómanos, unge, bautiza, Padre, llena de gloria, llena de tu Santo Espíritu, esa alegría, ese gozo, esa experiencia de servicio, de abnegación, de fidelidad, de testimonio. Señor, transfórmanos, Espíritu de Dios, transfórmanos, Padre, para ir de gloria en gloria, para ir de poder en poder. Señor, quebranta todo impedimento, Padre. Estos demonios de oposición los quebrantamos, los atamos, los reprendemos, los lanzamos a la profundidad del abismo en el nombre de Jesús. Amén y amén.